problema ahí. Bueno, pues vamos a empezar la sesión. Por Vale, aquí instructor, también gracias. saludando, vale, Alejandra, saludando por ahí también aquí a Gloria. Espero pues, tanto Alejandra como Gloria estén muy bien, que hayan descansado en la medida de lo posible este puente. Bueno, como estábamos hablando ahorita por fuera de la grabación con Alejandra, que es el problema que tenemos con la plataforma y lo que les he ido comentando también por el WhatsApp, es que, digamos, la situación que estamos viviendo, totalmente entendible por parte de ustedes, digamos, como el malestar que ustedes expresan ahí por el grupo y lo que nos indican, pues, con el tema de la plataforma, es totalmente entendible. Nos teníamos, pues, planteado que esta plataforma tuviera mantenimiento hasta el 14 de julio, o sea, hasta el martes pasado, pero pues realmente no se ha logrado estabilizar el tema de la plataforma. Entonces, es totalmente entendible esa situación. Digamos, en mi caso como instructor también ha sido un poco complejo porque, pues sí, toca llenarse uno de paciencia, como les digo por ahí por el grupo. Me ha servido en su momento, pues, calificar como en las franjas de las 6 de la mañana, de las 10 de la noche. El día de hoy, pues, estuve todo el día calificando, pero pues así como súper paciencia. De hecho, pues, pude calificar evidencias de Instructor, esta es que yo ficha. creo que está así, porque como están en las inscripciones, yo creo que todo el mundo está ahí como tratando de inscribirse. Imagínate, en inscripciones, porque es que se pueden hacer estas cosas en estas fechas. Pero sí, o sea, digamos que ya funciona, pero pues debe tener un problema ahí de servidor y por eso la capacidad del servidor no da y por eso se pone tan lenta y por eso no termina de procesar las requests que hacemos. Entonces, sí, digamos que nosotros como instructores también tenemos un grupo ahí con la coordinación donde le comunicamos como todas las situaciones, le enviamos pantallas sobre lo que ustedes nos dicen y demás. Y la coordinadora Ana pues está muy al tanto y sé que pues ella también está ahí como puyando con el proceso, pero pues digamos que son situaciones que ya nosotros no podemos em, controlar, que ya se nos sale así como dicen de las manos en el tema. Esperemos pues que pueda funcionar, tampoco nos han dado como otra directriz, pero también digamos que en ese sentido es por lo que trato de las sesiones en línea, siempre compartirles a ustedes por el grupo las grabaciones, compartirles el material, compartirles eh, las plantillas, lo que utilicemos, para que ustedes así puedan ir avanzando en sus evidencias y que en el momento en que ya se estabilice la plataforma, ustedes las puedan cargar sin problema. Que me preocupa muchísimo. Realmente con esta ficha me preocupa mucho porque nosotros terminamos el 9 de agosto. Entonces, pues van a ser ya una semana que ustedes no han podido adelantar evidencias, pero pues digamos que ya tenemos la herramienta del centro de calificaciones que de cierta manera les permite saber ustedes qué evidencias tienen y que si son técnicas, si las han visto conmigo, pues muy seguramente van a encontrar el material ahí en el grupo. ¿Listo? Entonces, bueno, pues nada, esto es como confiar en que ese proceso se mejore. Igualmente yo, pues para esta ficha, buscaré hablar con la coordinación para, para preguntarle si es posible cómo extender un poquito el plazo de la recepción de evidencias, pues debido a esta situación, para ver qué me dicen. Y pues ahí yo les voy contando el chisme de que me digan. ¿Listo? Entonces, pues así digamos como que estamos en ese estado. Igual estamos pues en la competencia de talento humano con la instructora. Entonces, pues también hay que tener en cuenta, porque de hecho, pues nosotros ya solamente tenemos 3 evidencias. Tenemos la que vamos a ver hoy, que es el instructivo de técnicas, herramientas de control, instrumentos de verificación y plan de mejoramiento, y ya finalizamos nuestro proceso formativo. Entonces, yo creería, pues voy a hablar con la coordinadora y pedirle el favor que nos permita ampliar un poquito ese cierre debido pues a esta situación. ¿Listo? Entonces también pues es una invitación para ustedes de pues irse poniendo al día en lo que más que puedan y que cuando lleguen las evidencias y la opción de poder cargarlas, las podamos entregar. ¿Qué voy a hacer? Pues estaba intentando descargar el centro de calificaciones precisamente de esta ficha para poderles enviar a cada uno de ustedes de manera personal
cuáles son las evidencias que deben. Listo, así resumidos, para que ustedes empiecen a entregar las evidencias y que me hagan saber cada vez que suban una evidencia, me digan, instructor, subí tal evidencia, instructor, subí tal evidencia, para así yo entrar y calificarlas de una vez. Y así, entonces, ser mucho más ágiles. Porque yo sé que ustedes muy juiciosos suben evidencias, pero pues a mí me toca entrar una por una a ver cuál fue. Entonces, si ustedes me escriben, instructor, de esta que leo subí esta, de esta que leo subí esta, listo, súper bien, porque así yo entro y reviso y califico, ¿vale? Entonces, bueno, ese es como el estado ahí con la ficha. Para el día de hoy, entonces vemos esta que se llama instructivo, técnicas y herramientas de control. Entonces vamos a ver un poquito de teoría y luego de ello les comparto una plantilla, ¿listo? De cómo aplicamos esas herramientas de control en un proceso, que es básicamente lo que ustedes van a hacer para la evidencia. O sea, vamos a utilizar esta estructura para que ustedes construyan su evidencia. Entonces, vamos a ir primero por aquí a hablar un poquito de qué es eso de los instrumentos de control en un proceso, ¿vale? Entonces, la herramienta, la evidencia es instructivo, técnicas y herramientas de control. Entonces vamos a ver qué herramientas existen para llevar el control en cada una de las etapas de un proceso logístico. Entonces, ¿cómo sabemos? Y como estamos en la fase de evaluación, entonces acá en la fase de evaluación, nosotros lo que buscamos es, como su nombre lo dice, evaluar los procesos. ¿Para qué buscamos nosotros evaluar un proceso? Como estamos hablando de gestión, la palabra gestión en sí lleva el aspecto de mejora. Entonces, como hemos ido hablando anteriormente, todos los procesos deberían estar sometidos a acciones de medición y de mejora, aplicando ese ciclo PHBA. Por eso nosotros hemos visto los temas de diagramas de causa-efecto, diagramas de los 5 por qué, hemos visto el balance scorecard, hemos visto cómo se construye un indicador, hemos visto qué es el ciclo PHBA, todo eso, para poder con eso entonces empezar a comprender que un proceso lleva una serie de pasos y que esos pasos yo necesito primero identificar situaciones, documentar esas situaciones, a partir de la documentación es que genero los datos, con esos datos entonces construyo los indicadores para medir y finalmente a partir de la respuesta que me dan los indicadores, entonces establezco planes de mejora. ¿Listo? Eso es lo que nosotros hemos visto en las últimas formaciones y es en lo que se traduce el concepto de nosotros que se llama gestión integral de transporte. Bien. Como hemos visto, entonces tenemos el ciclo PHBA, que por allá lo vimos en la dice que llama el ciclo Deming, también se llama, ¿no? Por la persona que lo creó, pero es el ciclo PHBA. Entonces, todo proceso logístico o todo proceso en una empresa siempre va a buscar cumplir con este ciclo, que es el ciclo de la mejora continua. Entonces, el ciclo empieza con la planeación. La planeación entonces se establece con las metas que definimos para cada proceso. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si estamos en un proceso de recepción, entonces una meta puede ser eh, lograr que el 95% de los pedidos que recepcionamos sean ingresados correctamente al sistema. ¿Listo? Entonces, esa acción que nosotros definimos y empezamos a planear, luego la empezamos a ejecutar. Entonces tenemos un procedimiento, una manera de hacerlo. Cuando hacemos esos procesos, entonces ahí es donde encontramos datos, ahí es donde encontramos resultados. Esos resultados son los que nosotros verificamos. ¿Qué es verificar? Comparamos el resultado que tenemos respecto al estándar que buscamos. Entonces, si dijimos que teníamos que tener como mínimo el 95% de datos acertados en el registro de la mercancía que ingresa. Entonces, una vez hemos ejecutado el proceso, tomamos los datos y determinamos si lo estamos cumpliendo o no. Si no lo estamos cumpliendo, entonces vamos al actuar. ¿Listo? El actuar es cuando corregimos, cuando definimos los planes de acción.
Si sí lo estamos haciendo, entonces pues vamos al actuar para seguir incentivando esa buena eficiencia. Y si estamos muy por debajo del procedimiento y el estándar establecido, entonces es donde entramos a corregir. Entonces así vemos nosotros el ciclo PHBA. ¿Cómo ocurriría entonces el proceso de control dentro de una empresa? Entonces, hemos visto que el control tiene tres, digamos como tres enfoques, que lo veíamos también cuando hablábamos de los indicadores. Entonces, tenemos un enfoque que tiene que ver con el control preventivo. ¿Listo? El control preventivo, entonces es cuando, por ejemplo, yo tengo una meta y es que la recepción y el registro de mercancía que ingresa a la empresa tiene que estar por encima del 95% y resulta que me dio 93%. Entonces, no me dio muy mal, me dio muy cerca a mi estándar, pero entonces debo de verificar qué acciones se presentaron que me están afectando ese proceso y cómo las puedo mejorar. ¿Listo? Pero aplico acciones para prevenir que eso se ponga peor. En el otro extremo, entonces, está el control correctivo. Entonces, resulta que de ese 95% de aciertos que debo de tener, resulta que estoy en el 80%. Entonces, esto quiere decir que estoy muy por debajo de mi estándar y eso ya me está alumbrando en color rojo. Entonces, tengo que tomar acciones inmediatas para corregir esa acción. ¿Listo? Y hay un control concurrente que es cuando el proceso se está ejecutando, acciones que yo puedo llevar y controlar y ejecutar para prever pues que todo vaya bien. Entonces tenemos tres tipos de controles. ¿Listo? ¿De dónde salen estos controles? Eh, o más que todos estos controles, ¿de dónde salen, digamos, estos planes de acción para ello? Pues de los estándares que establezco y de los resultados que tengo con la medición de los indicadores. Así yo sé que si tengo que hacer un control preventivo, un control correctivo o un control concurrente durante el proceso. Ahora, nosotros sabemos que tenemos una serie de procesos logísticos: recepción, almacenamiento, despacho, transporte y la gestión con los proveedores. ¿Listo? Son como los procesos principales en acción logística. Entonces, dentro de estos procesos van a haber técnicas de recolección de información y herramientas para recolectar esa información. ¿Listo? Entonces, en la recepción, una técnica es el control de calidad y el conteo. ¿Sí? Entonces, básicamente, y es muy empírico lo que se hace, que es cuando llega una mercancía nueva, pues uno tiene un checklist, ¿no es cierto? Una bitácora, donde uno va, pues primero validando que lo que pidió sea lo que llegó y validando que llegó en la calidad adecuada. Entonces, la herramienta que uno puede utilizar es una hoja de verificación. En el área de almacenamiento, digamos, dentro de este proceso, una técnica que yo puedo buscar implementar es la técnica de mantener el orden y la limpieza. ¿Listo? ¿Cómo mantengo el orden y la limpieza? Entonces, hay una herramienta que busca favorecer el orden y la limpieza en los procesos, que se llaman las 5 S. Si recuerdan que lo aplicamos, que era un método japonés que se hizo muy famoso porque se aplicó en Toyota para mejorar precisamente esta acción, ¿cierto? 5 S porque vienen de 5 palabras en japonés, ¿cierto? En el despacho. En el despacho, entonces, una técnica puede ser la técnica de priorización de errores. Entonces, aquí lo que utilizo es una herramienta que se llama el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto, entonces, es esta herramienta que busca clasificar en 3 grupos eh, los elementos que quiero analizar, en este caso los errores. Y el diagrama de Pareto, entonces, lo que busca es encontrar o distribuir, ese es el principio de Pareto, distribuir el 80-20. ¿Qué quiere decir el 80-20? Ese 80% de, de impactos negativos que me está generando el 20% de los errores que estoy cometiendo.
muchas veces, y eso es una teoría altamente utilizada no solamente en este aspecto, sino en muchos aspectos, donde aplica de manera precisa. ¿Qué quiere decir? Que generalmente el 20% de las acciones que se ejecutan generan el 80% de los resultados. O si lo vemos desde el punto de vista de un producto o de una empresa que comercializa productos, generalmente hay un 20% de productos que generan el 80% de la utilidad de la empresa. El otro 80% de productos restantes solo generan el 20%. Ese es el principio de Pareto. En transporte. Entonces, en el transporte, una técnica recomendada es el seguimiento de las entregas. ¿Y cómo nosotros entonces verificamos ese seguimiento? Ya conocemos un indicador, que es el indicador OTIF, ¿no es cierto? Que es el de medir cuántos productos o cuántas entregas llegaron a tiempo y con la calidad esperada, con la cantidad esperada, sobre la cantidad de órdenes que yo despaché. Y por último, la gestión con proveedores. Entonces, la gestión con proveedores puede ser una evaluación objetiva que lo hacemos a través de un modelo que se llama las 10C de Carter. Esas 10C de Carter básicamente son 10 palabras que empiezan con la letra C que busca medir el, el nivel, digamos, de satisfacción con los proveedores. Entonces, vamos a ver. Formas de recolectar datos y establecer prioridades. ¿Listo? Dos herramientas para recolectar datos y establecer prioridades pueden ser la hoja de registro, la hoja de verificación. Esto me da datos que necesito definir variables, crear las tablas, registrar con el checklist y analizar. Y el diagrama de Pareto me permite a mí establecer prioridades. Entonces, clasificar los errores, pues contar con cuánta frecuencia se cometió cada uno de los errores, ordenar de menor a mayor y graficar. ¿Listo? O generar el 80-20. Hay otra herramienta que no es para recolectar datos ni para establecer prioridades, es para definir causas de problemas. O sea, ya la vimos, se llama el diagrama de Chicago o el diagrama de espina de pescado, que hicimos un ejercicio donde veíamos que el problema lo descomponemos en 5 M's, en el método, en la máquina, la mano de obra y el material. De hecho, en ese entonces veíamos no 4 M's, perdón, sino 5 M's, por eso les dije 5 M's, porque la quinta es el medio. Y junto a ella, entonces encontrábamos que esa situación utilizábamos la técnica de los 5 porqués para llegar a esa causa general que encontramos, encontrar cuál es la real causa raíz de ese problema. ¿Listo? Y finalmente, hay otra acción, otra herramienta que se utiliza ya para estabilizar procesos. Entonces acá tenemos una técnica para recolectar información, una técnica para priorizar datos, una técnica para analizar causas-efectos y una técnica para mejorar procesos. Entonces esta de mejorar procesos es la de las 5 S, que habla de clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. ¿Listo? La técnica de las 5 S. Por último, entonces para gestionar podemos aplicar la técnica de las 10C, que se utiliza para evaluar proveedores. Entonces lo evaluamos a partir de la capacidad, de la competencia, de la consistencia, del control, del compromiso, el costo, la cultura. ¿Listo? 10C. ¿Listo? Y así nosotros podemos construir un esquema gráfico según la puntuación que damos del comportamiento del proveedor. Entonces con esto, nosotros ya hemos visto algunas técnicas y algunas herramientas para hacer un proceso de control en cada una de las etapas. Yo les muestro una, ustedes pueden incluir muchas más, ¿listo? Pero pues esas, digamos, como las que uno podría aplicar de manera principal. ¿Cómo se podría ver entonces esto en el día a día? Entonces, en la recolección o en el paso número 1, que es donde se hace la recepción de la mercancía, entonces utilizamos una hoja de verificación.
En el paso número 2, donde queremos de pronto establecer prioridades, entonces establecemos un diagrama de Pareto. El paso número 3, donde queremos determinar a esas situaciones, a esos problemas que encontramos, las verdaderas causas. Entonces utilizamos una matriz de Ichikawa y la estrategia de los 5 porqués. ¿Listo? En el paso número 4, donde establezco las mejoras continuas, entonces defino, hay una técnica que se llama las 5 Ws, que básicamente vienen del inglés, y las 2 H, pues vienen del inglés, como cuando uno aprendía el verbo to be con las diferentes conjugaciones de las WH questions, pues básicamente vienen de las mismas. Y una vez hemos hecho esto, mire que acá hacemos el ciclo PHBA, medimos y estandarizamos. Entonces, esto es como el ciclo planeación, acción, verificación, planificación, el hacer, la verificación y la acción. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto en esta plantillita que les voy a compartir. Entonces tenemos aquí. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a buscar una empresa o si tienen una empresa en la que puedan aplicarlo o pueden inventar la información. ¿Listo? La pueden construir hasta con inteligencia artificial, le dan una idea general para que les construya, digamos, como un caso. Eso sí no pueden encontrar. Dentro de este caso, entonces vamos a encontrar o vamos a buscar 3 actividades importantes. ¿Listo? En mi caso, entonces yo encontré 3 actividades que fueron verificación de la recepción, conteo cíclico del inventario y evaluación de proveedores. 3 actividades que se efectúan dentro de un proceso de gestión logística. ¿Listo? Entonces, en esas actividades yo voy a buscar 4 cositas. ¿Quién es el responsable de hacer esa actividad? ¿Quién es la persona que aprueba que la actividad quedó bien? Eh, ¿A qué persona se le consulta información si de pronto se requiere y a qué persona se le informa? Eso también hace parte de otra matriz, ¿listo? Que es la matriz de responsabilidades. Entonces, en este caso, nosotros definimos 3 actividades: verificación, conteo cíclico y evaluación de proveedores. ¿Listo? Dentro de esas 3 actividades, entonces vamos a poner responsables. Entonces, en mi caso, verificación de recepción, dije que el responsable es el auxiliar logístico. En el conteo cíclico, entonces el responsable es el supervisor del almacén. Y en la evaluación de proveedores, el responsable es el analista de compras. El responsable, entonces, es el que, pues digamos, hace la acción. Ahora, después del responsable, siempre debe haber alguien que aprueba. Si es una empresa muy pequeña, pues el responsable es el mismo que aprueba. Si es una empresa un poco más grande, entonces hay un coordinador. Entonces, en verificación y recepción, el que aprueba es el coordinador de operaciones. En el conteo cíclico, el que aprueba es el gerente logístico. Y en la evaluación de proveedores, el que aprueba es el gerente de abastecimiento. ¿Listo? No se enreden de pronto con esto, que de pronto ustedes ven y dicen, no, pero ¿dónde va a sacar eso? Eh, si en últimas no consiguen hacerlo en una empresa real, lo pueden ir inventando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues los niveles jerárquicos de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el que haga el responsable no puede ser el coordinador de operaciones y el que aprueba el auxiliar, porque pues ya conocemos los niveles, ¿no es cierto? Nivel operativo, técnico y gerencial. ¿A quién se consulta? Entonces, ¿a quién se consulta, por ejemplo, si hay alguna novedad en la recepción de mercancías? Pues al proveedor, porque es básicamente este proceso se da en el proceso de recepción de mercancías, ¿no? La verificación de recepción. ¿A quién se consulta en el conteo cíclico de inventarios? De pronto al analista de inventarios. ¿Listo? ¿A quién se consulta en la evaluación de proveedores? Pues al proveedor del mercado. ¿Y a quién se informan los resultados? Entonces, en calidad, el área de calidad, pues siempre le va a pedir información de cómo va los indicadores de recepción. En el área de conteo, entonces muy seguramente el director de la operación. ¿Listo? Y
al de evaluación de proveedores, también al de calidad. Esto es como una pequeña matriz para identificar actividades y poder clasificar como responsables y a quién se informa. Eso es sumamente utilizado y por eso la quise incluir ahí. Ahora, aquí, entonces tenemos los procesos: recepción de mercancía, almacenamiento, despacho y proveedores. ¿Listo? Procesos logísticos que tenemos en la empresa. ¿Listo? De hecho, acá dentro de almacenamiento y despacho podríamos poner inventarios, pero podemos manejar con estas cuatro: recepción, almacenamiento, despacho y proveedores. Entonces, ¿qué técnica utilizaríamos en el proceso de recepción de mercancías? Entonces, yo dije la hoja de verificación. Ustedes pueden investigar qué otras herramientas se pueden utilizar para poder levantar información en la recepción de mercancía. ¿Listo? ¿Qué se hace en esta acción con la hoja de verificación? Entonces, se verifica la cantidad de estados de referencias de cada producto contra la orden de compra. ¿Dónde se registra la información o qué se genera? Entonces, un formato de recepción diaria, con qué frecuencia se hace este proceso diario y quién es el responsable, el auxiliar logístico. Almacenamiento, entonces 5S. Estamos hablando de la gestión del almacenamiento, donde buscamos tener esta área muy ordenada. También pueden utilizar acá una técnica de gestión ABC. También lo pueden investigar. Entonces, ¿qué se hace con las 5S? Entonces, se revisan las condiciones de orden, limpieza, ubicación de materiales de cada zona. Si, por ejemplo, llego en la gestión de almacenamiento, la técnica que utilizo es la de gestión por clasificación ABC. Entonces, lo que se revisa es que efectivamente en el área de almacenamiento se encuentren divididas y muy bien detalladas cada una de las zonas para clasificar los productos según sean tipo A, tipo B o tipo C. ¿Cómo entonces evalúo que esto esté funcionando? Entonces, con una lista de chequeo semanal, listo. La aplicación de esta lista de chequeo es semanal y el responsable es el supervisor del almacén, o sea, el responsable de aplicar la lista de chequeo. Despacho. Entonces, en el despacho, yo aplico un diagrama de Pareto. Puede ser un diagrama de Pareto, puede ser una hoja de recolección, puede ser una lista de chequeo, la que ustedes, digamos, quieran incluir. Yo establezco un diagrama de Pareto porque lo que quiero ahí yo medir, pues es la cantidad de errores que estoy llevando cuando estoy despachando la mercancía. Entonces, se registran los errores del picking y se grafican para priorizar causas principales. ¿Qué es lo que se genera? Una gráfica de manera mensual, se mide mensualmente y eso lo hace el coordinador de despacho. Y por último, en proveedores, entonces yo digo, listo, voy a utilizar la técnica de las DSE para evaluar mi proveedor. Igual, puedo utilizar la técnica de las DSE, puedo utilizar la técnica de la matriz de selección de proveedores. Bien, es la herramienta que en su momento pues se quiera utilizar. En este caso utilizo la herramienta DSE, entonces lo que busco es evaluar de manera objetiva el desempeño del proveedor. Esto me genera un informe de evaluación y acá importante, entonces lo hago trimestral. Miren que acá tenemos un dato importante que es la frecuencia, y eso siempre le hemos hablado, porque la frecuencia de la recolección y el análisis de la información depende del proceso. Imagínense yo estar haciendo la evaluación de los proveedores cada semana, pues tendría, digamos, poco impacto porque quizás los procesos no me dan bastante información para poder hacer esa acción. ¿Listo? Pero, por el contrario, imagínense yo haciendo un control de problemas o de los errores más frecuentes en el despacho haciéndolo semestralmente. Pues tendría muchas situaciones que de pronto podría dejar de pasar y no podría, digamos, actuar de manera adecuada. Entonces, establecer la frecuencia depende mucho del proceso y depende mucho de qué tan fácil pueda acceder a la información y, pues, qué tan válido es obtener esa información y gestionarla, ¿vale?
qué tan rápido se genera también la información. Con eso, entonces, podemos establecer unos indicadores. ¿Listo? Pueden coger un proceso y le definen un indicador. Pueden utilizar, de hecho, los indicadores que ya hemos visto anteriormente. Bien, entonces, rotación de inventarios para el área, pues, de almacenamiento, los TIF para el área de despacho y cumplimiento de proveedores para el área de proveedores. Pueden buscar eh, indicador, aunque ya hicimos en ejercicio, ya hicimos una evidencia de esto, pueden buscar indicadores más comunes para medir la gestión en el proceso de recepción de mercancías, en el proceso de almacenamiento de mercancías, en el proceso de control de inventarios, en el proceso de despacho de mercancías y en el proceso de gestión de proveedores. ¿Listo? Y escogen tres. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Pues como es un indicador, nosotros ya sabemos que un indicador tiene el nombre del indicador, la fórmula del indicador, la meta que se espera, de dónde se toma la información, el responsable y la frecuencia. ¿Listo? Recuerden que todo indicador parte del concepto o de ese acrónimo que llamamos SMART, ¿no? Que sea específico, que sea medible, que sea, digamos, como apropiado, que tenga una temporalidad, que sea relevante. Y que la anatomía de un indicador siempre contiene esos elementos, el nombre, la fórmula de calcularlo, la meta del indicador, la frecuencia de medición. Instructor Edinson, es que creo que se te fue el audio. Listo. Creo que se me fue un momentico ahí el sonido. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Listo. Se fue un momentico el sonido. ¿Listo? Entonces, en la parte de los indicadores. Miren que este informe condensa muchos temas que ya hemos visto. ¿Listo? Y esa es, digamos, como la finalidad. No es que estemos hablando de cosas nuevas, sino cosas que ya hemos ido viendo en diferentes evidencias y que nosotros acá podemos, digamos, materializar y ver, ok, todo eso que vimos como de forma muy desagrupada, al final lo construimos para hacer un informe, para poder gestionar un proceso o gestionar todo el proceso logístico. Bien. Y eh, por último, aquí ya vamos llegando al plan de mejora. Entonces, el plan de mejora parte de nuevo, de identificar acciones que se puedan presentar en los procesos. Entonces, de nuevo, si ustedes lo están haciendo como una empresa ficticia, una empresa inventada, pueden buscar información. Cuáles son los principales errores o cuáles son los principales retos que se presentan en el área de gestión logística, en la recepción de mercancías, en el almacenamiento, en la gestión con proveedores, en el despacho? ¿Listo? Y escojan dos, ¿vale? Dos. A esos dos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a aplicar la técnica de los 5W y las 2H. Esa técnica es la que uno utiliza para construir un plan de gestión. Entonces, uno que define qué se quiere arreglar. Entonces, reducir errores de despacho. ¿Por qué se quiere arreglar eso? Entonces, porque se detectó que cierto por ciento de las lesiones son por picking incorrecto. ¿Dónde se detectó? En el centro de distribución. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hizo la medición? En 30 días. ¿Listo? ¿Quién es el responsable? El coordinador de despacho. ¿Cómo se busca implementar eso? Entonces, implementar el doble verificación antes del cargue y cuánto se le va a destinar, 250.000. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que son las 5 y las 2H, porque pues en inglés entonces ahí encontramos las 5 Ws y las 2H. Mejora el cumplimiento de los proveedores. Entonces, ¿qué se quiere mejor? ¿Qué se busca con ese plan de acción? Entonces, mejorar el cumplimiento de los proveedores. ¿Por qué? Porque dos proveedores no cumplen con los tiempos de entrega. ¿Dónde se va a aplicar esa mejora? Entonces, en la planta principal. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos para aplicarla? 45 días.
¿Quién es el responsable de la aplicación? El analista de compras. ¿Cómo se va a aplicar eso? Entonces, con una revisión adecuada de servicio y plan de mejora. ¿Y cuánto? Sin costo. ¿Listo? Porque básicamente es establecer un plan de mejora de cumplimiento de proveedores. Bien, entonces algunos van a costar, otros no van a costar. Entonces ahí, ¿qué es? Básicamente, como les digo, buscar información. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en el proceso logístico o en un proceso en particular, en la gestión de almacenamiento, en la gestión de inventarios, en la gestión de compras, en la gestión de despacho, o si quieres ser más específico, en la gestión del picking, la gestión del packing, y escogen dos, ¿listo? Y ahí entonces le definen qué se quiere lograr, por qué se quiere lograr esto, entonces ahí también se lo pueden inventar, o en las referencias que ustedes busquen, si dicen, no, generalmente el proceso de picking está generando o en promedio genera el 20% de las devoluciones de los pedidos por parte del cliente. Entonces, porque se están presentando un 20% de devoluciones de pedidos por el cliente por un mal empaque. ¿Listo? O por la entrega, pues como es el picking, entonces por la entrega inadecuada de los productos. ¿Listo? ¿Dónde? Entonces esto se está generando en el área de despachos. ¿Cuándo lo quiero implementar? Entonces, esto se debe mejorar en 30 días. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, el coordinador de despachos. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, implementando una lista de chequeo de doble verificación cada vez que se arma un pedido o implementando un sistema de selección de pedidos a través eh, de escaneo por luz. ¿Listo? Cualquier pues, herramienta o acción para mejorar. ¿Cuánto cuesta? Pues dependiendo. Si voy a implementar una nueva tecnología para hacer la selección de los pedidos a través de sistemas por luz, pues va a costar muchísimo. Si voy a implementar una lista de chequeo con doble verificación, pues básicamente me va a costar lo de elaborar la lista de chequeo, imprimirla y capacitar. Entonces, de eso depende el costo. Entonces, ese es el plan de control de técnicas y herramientas de gestión logística para que ustedes lo puedan aplicar. Entonces, de nuevo, si lo pueden hacer una empresa real, súper, sería digamos, de un gran valor para ustedes. Si no, lo pueden hacer con una empresa inventada, ¿listo? Se pueden ir inventando información, pueden utilizar la inteligencia artificial para que les dé información y crear los casos, ¿bien? Y lo llevan a esta plantilla, ¿vale? Yo les voy a compartir entonces la plantilla, pues así es, o sea, obviamente esta que está hecha y una plantilla así desocupadita para que ustedes la puedan llenar, ¿listo? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Voy a poner la manito arriba, si quedó claro. Si no, ahí pueden decir también si tienen alguna pregunta. Gracias, Alejandra, por la manito arriba. Entonces, bueno, voy a detener la grabación. Gracias aquí a Gloria, Alejandra por la conexión. A los que vean el video entonces también. Recuerden irse poniendo al día con las evidencias. Si no las pueden subir, no hay problema. Lo importante pues es que las puedan ir haciendo y las puedan entregar. ¿Vale? Entonces, nada, bueno, Alejandra, te deseo que tengas buena noche, que Gracias, puedas espero que entregar estés las muy bien. evidencias, que Yo estés bien. te voy a ir avisando cuando vaya subiendo las evidencias entonces. Dale, claro que sí. Chao.